Este fin de semana, de hecho ayer, se cumplieron 9 meses de narcoguerra en el estado de Sinaloa, este conflicto armado literalmente que enfrenta a los grupos de los Chapitos con los Mayos. Ocurrido este enfrentamiento abierto a partir del 9 de septiembre como consecuencia del secuestro, la extracción de Ismael El Mayo Zambada el 25 de julio del año pasado. El saldo es terrible, son casi 1,000 víctimas de homicidio, 944 víctimas de homicidio hasta el día de hoy. 1,076 personas desaparecidas, 3,464 vehículos robados con violencia, efectos en la economía difíciles de cuantificar. Este es el relato, esta es pues la serie de datos duros que publica hoy la revista Espejo. Y justamente se encuentra en la línea telefónica Marcos Vizcarra, periodista de la revista Espejo, también colaborador del periódico Reforma, a quien siempre agradezco que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal, Primitivo? Qué gusto poder escucharte a ti, estar con tu auditorio. Siempre es un gusto platicar contigo, Marcos, incluso aunque sea de estos temas. Estos datos que acabo de leer están publicados en un texto que se titula En 6 meses de narcoguerra, baja la violencia, pero la paz no llega. ¿Por qué no llega la paz a Sinaloa, Marcos? Bueno, ha sido 6 meses muy intensos de violencia en Sinaloa entero, ¿no? Estamos hablando de que ha habido una afectación muy importante en muchos sectores de Culiacán. Pero bueno, hablo de Culiacán, pero podemos hablar también de otros municipios como Elotan, El Dorado, San Ignacio, Concordia, Cozatlán, Mazatlán, incluso una parte de Rosario también. Municipios que se han visto muy afectados por esos hechos de violencia. Y cuando hablamos de violencia, ahorita diste una serie de cifras que son necesarias de reflexión, ¿no? Porque hablamos, sí, de asesinatos, hablamos de una gran cantidad de desapariciones, hablamos también de una gran cantidad pues, de violencia extrema. Hay datos que no incluimos en esa numeralia, por ejemplo, la cantidad de viviendas que han sido incendiadas, de negocios que han sido incendiados, pero lo que sí hemos podido recopilar también en los últimos meses, por ejemplo, en los últimos 6 meses, es que ha habido un cierre importante de empresas debido a una afectación económica. Lo hemos comentado ya en este espacio, en otros momentos, sobre cómo durante esta guerra, ¿no? Vamos a ponerle una guerra entre comillas, este conflicto que hay entre los grupos criminales, la ciudadanía en general hemos tomado o ha tomado parte de todo esto como si fuera una pandemia. Incluso le hemos nombrado en algún momento como la narcopandemia, ¿no? En 2019, 20, 21 usábamos cubrebocas, no salíamos de nuestra casa, estábamos refugiados para evitar contagiarnos. Hoy mucha gente ha decidido, por ejemplo, no salir. Durante los primeros, por ejemplo, 2 meses, la gente decidió no salir de sus casas y evitar incluso ir a trabajos o escuelas. Ha pasado el tiempo, la gente tiene que ir a trabajar, la gente en los comercios y en los lugares pues están pidiendo que se vaya para allá. En las escuelas sucede lo mismo y lo que vemos es que mucha gente, aunque va, se ha perdido el ritmo del comercio, se ha perdido el ritmo de las ventas, se ha perdido el ritmo de todo lo comercial, de todo. Y con ello, pues bueno, hemos visto una caída importante en la economía. Hay una gran cantidad de personas que se han quedado sin empleo. Hay datos específicos del Instituto Mexicano del Seguro Social que dan a conocer que de febrero del año pasado a febrero de este año hubo un decremento de 12,000 empleos menos. Y esto podría decir uno, oye, pues sabes que a lo mejor son empleos temporales u otra cosa. Si nosotros empezamos a hacer comparativas, por ejemplo, 2021, 2022, 2023 y con 2024, realmente íbamos a un incremento. Era un incremento sostenido. Es la primera vez en 5 años que existe este decremento. Y en conjunto, lo que hemos visto y lo que hemos podido comentar junto también con cámaras empresariales, con expertos en economía, expertas y expertos en economía, como la doctora Cristina Ibarra, por ejemplo, es que hay una afectación también porque hay una gran de empleos que realmente sí se han perdido debido a esta situación de violencia. Y justo hoy, ¿no? Hablamos, en este espejo, hablamos sobre escribimos un texto que habla sobre esta narcoinflación. Es un
una forma de cómo lo hemos llamado desde hace ya tiempo sobre, y no solamente nosotros, sino también, insisto, esto con, acompañado de expertos en economía, en comercio, donde se habla de este mercado negro, ¿no? O esta zona gris que hay con este gran número de empresas que han existido y que se han formado y se han fortalecido Ujú. debido a esas economías también de criminales, ¿no? Y por poner un ejemplo, incluso lo mencionamos en la nota, pues imagina nada más que de pronto Culiacán, que es uno de los municipios, o Sinaloa entero, que es uno de los estados con los peores salarios en todo el país, pues cuenta con tiendas de lujo, cuenta con restaurantes de lujo, o contaba con restaurantes de lujo, con servicio automotriz de lujo, con una gran cantidad de vehículos de lujo, con viviendas que pueden costar por lo menos 3 millones de pesos. Y vemos al contrario, pues una gran cantidad de personas que no cuentan con vivienda, que tienen un problema por todo este asunto inflacionario también que hay alrededor de los precios para poder hacer su súper completo. Sin embargo, en los últimos meses lo que hemos visto es que esto se ha roto, esta burbuja se ha roto, se ha rompido y estamos viendo entonces ahora una situación de cambio, Ujú. ¿no? De una situación de cambio en todas estas dinámicas comerciales. Por ejemplo, esta ahora vemos que hay una gran cantidad de restaurantes que han cerrado, una gran cantidad de tiendas que vendían prendas, por poner un ejemplo, prendas de $1,000, $1,500, $3,000. Esas tiendas han cerrado porque tampoco ya no tienen compradores. Vemos también que hay empresas automotrices que están teniendo pérdidas importantes, de acuerdo con datos de diferentes empresas automotrices, de distribuidoras automotrices, tenemos una caída de un 30% de las Uf. ventas. Pero cuando nos vamos, por ejemplo, al sector inmobiliario, las desarrolladoras están hablando de que tienen entre un 70 y un 80% de la caída de las ventas. Entonces, estamos entrando en una dinámica diferente, una Ajá. dinámica que muchas personas acá, por lo menos en lo que pasa en Culiacán, en lo que pasa en Mazatlán, que son los lugares, incluso nos podemos ver en los datos que da la Sociedad Hipotecaria Federal, son dos de las ciudades en el país que están dentro de las 15 que mayor incremento de precio en las viviendas tienen. Oye, Marcos, esto que está ocurriendo en los 6 meses de guerra entre Chapos y Mayos, esta violencia y los efectos económicos, ¿están revelando la presencia de una economía ficticia, la presencia de una narcoeconomía que hoy está colapsando, al igual que colapsan los equilibrios que estaban sostenidos con alfileres en base a las actividades ilegales de estos grupos? Voy a citar dos veces a Marta Elena Reyes Azota, que es la presidenta de Coparmex, Ujú. acá en Sinaloa. Textualmente ella nos dijo en entrevista, había una economía ficticia. Continúa. Definitivamente no fue empujada por esos negocios que son solo de nosotros. Nosotros que trabajamos generalmente empezamos poco a poco y te toma llegar años al éxito. Pero de pronto había negocios que se hicieron líderes, pero ahora los vemos desaparecidos, los vemos quebrados. Y una segunda cita que creo que Ujú. vale muchísimo la pena es, estamos viviendo una burbuja, en una economía negra, era ficticia, basada en el narconegocio. Yo lo que invito a los empresarios es a que reflexionen, a que sean innovadores, a crear dinámicas diferentes para poder sostenernos. Esos son los que tengan las buenas administraciones y los mejores desempeños con los bancos. Durísimo, durísimo lo que se menciona. Y bueno, yo invito a la audiencia a que lea la revista Espejo, estos dos artículos que aparecen hoy. El primero que ya habíamos mencionado, en donde se habla de que sí, baja la violencia, pero la paz no llega. Y lo que tú estás mencionando, ¿no? Este artículo en torno a dice, se revienta la narcoinflación. Sinaloa pierde 12,000 empleos registrados y ese es el punto de partida para analizar todo lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo a 6 meses de guerra o de enfrentamiento, de guerra entre grupos de narcotraficantes. Marcos, muchas gracias como siempre por tomarnos la llamada. Muchas gracias a ti, Primitivo. Hasta luego. Hasta luego, muy buena tarde. Es Marcos Vizcarra, periodista, reportero de la revista Espejo y el periódico Reforma.